Amigos, vamos a abstraernos de los temas legislativos porque la Unión de Taxis de Pichincha mantiene múltiples inquietudes alrededor de temas como el control de los taxis irregulares, los delitos que se cometen en las unidades que operan en la informalidad, así como también en las sanciones establecidas por contravenir la normativa vigente. Sobre esto vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista. Carlos Brunis, abogado, presidente de la Unión de Taxis de Pichincha. Señor Brunis, bienvenido a TVL Noticias. Un gusto, Belkis. ¿Cómo está? Lo decíamos ya en la presentación de esta entrevista. Hay una serie de preocupaciones que mantiene en particular la Unión de Taxis de Pichincha, sobre todo por la ilegalidad o la informalidad en la que operan varias unidades de taxis en la ciudad. Así es, Belkis. Mire que realmente nuestra preocupación en sí es de que cada día aquí en Quito, capital de la República, prolifera la ilegalidad. Nosotros venimos insistiendo a la autoridad pertinente en que los operativos deben ser constantes y permanentes. Y efectivamente se viene haciendo operativos, pero lamentablemente se quedan retenidos los vehículos demasiado tiempo. ¿En qué sentido? En que la ley, el Código Orgánico Integral Penal prevé que sean mínimo 7 días de retención. Y resulta que por el tema de los juzgamientos en las contravenciones, porque no tenemos muchos juzgados de contravenciones, creo que a este momento contamos con 7 juzgados de contravenciones, eso hace que un vehículo se quede demasiado tiempo y no permita que exista rotación en estas áreas de retención, porque mire que si un vehículo es juzgado en 10, 15 días, puede entrar otro vehículo ilegal y así podemos ir un poco erradicando la informalidad. Aquí el alcalde de Quito ha manifestado claramente que quiere una ciudad ordenada, una ciudad en la que todas y todos respetemos la ley. El Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el 2014, prevé en el artículo 386 una sanción de mínimo 7 días de retención el vehículo, 10 puntos a la licencia de conducir, 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, y si el vehículo está pintado de color amarillo, ese vehículo tiene que salir pintado del color original. Por esa razón es que a nosotros nos preocupa, porque siendo la capital de la República, siendo una ciudad que el transporte en toda ciudad del mundo es la carta de presentación, es la imagen de toda ciudad y más aún nuestra capital, que siga proliferando la ilegalidad. Por esa razón es que siempre estamos llamando la atención a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que se continúe con los operativos. ¿Cómo es que este tema les está afectando a ustedes, que por ejemplo pertenecen a una unión de taxis debidamente regularizados? Mire que nosotros tenemos aquí en Quito más cooperativas que tienen más de 60 años constituidas, que pagamos nuestros impuestos, que estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones, y no es posible. Es como que una persona que tiene un restaurante con todas sus legalizaciones, autorizaciones, y mañana se ponga afuera del restaurante una persona que venda el mismo tipo de comida, sin ningún permiso. ¿Cuál es el impacto que están sufriendo ustedes? Eso atenta contra nuestros ingresos económicos, porque mire que hoy por hoy nosotros que debemos garantizar mayor seguridad para los usuarios, mayor confort para los usuarios, eso nos obliga inclusive a que estemos cambiando nuestras unidades cada cierto tiempo, y resulta que frente a la escuálida economía que nosotros tenemos, a los escuálidos ingresos que nosotros tenemos, resulta que inclusive estamos sometidos a deudas todo el tiempo. Pero pese a esto que usted señala de estas inversiones que deben realizar para mejorar la calidad en el servicio, para dar una mejor atención a los ciudadanos, eso no es precisamente la lectura que tienen muchos ciudadanos respecto del servicio de taxis, sean regularizados o no sean regularizados. La queja permanente ha sido que no ofrecen un buen servicio y eso a veces salta a la vista. Mire que nosotros hemos manifestado a la Secretaría de Movilidad, a la Agencia Metropolitana, que no queremos ningún tipo de privilegio. Si algún compañero contraría la norma y tiene que ser sancionado, pues deberá ser sancionado. Pero aquí el problema es que
¿cómo nosotros podemos garantizar que realmente es un taxi que tiene sus habilitaciones correspondientes? Porque un taxi, primero que debe pertenecer a una cooperativa o compañía, que cuente con un permiso de operación como título habilitante, que cuente esa persona con una habilitación operacional. Entonces, pero resulta que hoy por hoy se han dado a la ingrata tarea inclusive de clonar los adhesivos. Ejemplo, una cooperativa que tiene el adhesivo 350, resulta que muy fácilmente en las calles de Quito se ve un vehículo de color amarillo con el adhesivo 350. Eso es un atentado a la seguridad ciudadana y por esa razón es que en muchos casos, hace algún tiempo el municipio nos decía que estaban preocupados porque aquí en Quito los secuestros express se daban en un 82% en los taxis. Y resulta que cuando empezaron a darnos la información real, ni un vehículo de los que asomaba en las diapositivas era el taxi legal. Entonces nosotros por esa razón es que insistimos, ¿cómo podemos garantizar nosotros que son nuestros taxis? Porque aquí el socio, el accionista tiene su patrimonio, no puede poner en riesgo su patrimonio, el de su familia y dando un mal servicio. Sin embargo de eso, el Código Orgánico Integral Penal también prevé una sanción si es que algún compañero se niega a brindar el servicio. ¿Qué hay con aquellos ciudadanos que están operando bajo la informalidad, no necesariamente cometiendo este tipo de delitos que usted menciona, de clonar los adhesivos y demás, pero sí trabajando en la informalidad, que también han invertido en la adquisición de un vehículo y que en muchos de los casos se han asociado para poder entrar dentro de un proceso de regularización a través de las autoridades municipales? Porque ahí lo que se alega es el derecho también a trabajar. Claro, pero un trabajo organizado, un trabajo que realmente sea regulado, porque mire que si hablamos del derecho al trabajo, ¿cuántos desempleados tenemos? Claro. Entonces todo el mundo que no tiene trabajo y tiene un vehículo, hágase nomás taxista. Esa creo que no debe ser la regla, porque mire que una persona para acceder a un vehículo nuevo, debe tener algún respaldo, porque la casa comercial, el banco no le va a dar ningún crédito. Es decir, queda entre comillas el tema del derecho al trabajo. Son gente que de pronto sí tienen. Obviamente, habrá personas que realmente necesiten esa fuente de trabajo. En el 2011 se dio un proceso de regularización y en este proceso de regularización se determinó que aquí en Quito necesitaban 3.308 taxis más, y resulta que se regularizaron más de 5.000. Entonces, y la ordenanza 047 prevé que en mínimo en 5 años la autoridad otorgante administrativa será la que dé la disposición para que se haga un nuevo estudio de factibilidad, pero eso no quiere decir que va a haber un nuevo proceso de regularización, porque de pronto en este estudio de factibilidad resulta que diga que sea cero. ¿Y qué pasa con la gente que creó la expectativa en aquellas personas que necesitan? O sea, también aquí nosotros no queremos ser cómplices de estafas. Pero ¿y ustedes estarían de acuerdo o no con que se inicie un proceso de regularización? Porque, por ejemplo, hemos tenido también en este mismo espacio a Jorge Calderón, representante de Fede Taxi, que ha expresado una posición más radical. Él dice que ya el parque automotor en la ciudad no da más. Que los procesos de regularización ya se cerraron y que no deben continuar. Y coincidimos con esa situación de que realmente no da más. Por eso es que el estudio será el que determine. Si el estudio es cero, aquí el problema va a ser para la gente que ha sido estafada, ha sido engañada, se les ha creado falsas expectativas, porque lamentablemente hay personas que han manifestado y han dicho que va a haber un nuevo proceso de regularización. Y resulta que ese proceso de regularización tiene que hacerse en base de los resultados de los estudios que se den aquí en Quito. Queda clara la posición. Gracias por habernos acompañado. Ha sido Carlos Brunis, el representante de la Unión de Taxis de Pichincha, con la postura respecto de la informalidad a nivel de los taxis en la ciudad capital.